Confesionario, podcast, podcast, confesionario, podcast, 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 confesionario, podcast, 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 confesionario, podcast. Bienvenidos a Confesionario Podcast. Tony, David, mi bro. hoy tenemos un nuevo episodio y no cualquier episodio. Hoy tenemos no un invitado, como así, tenemos dos. Doble. Tenemos una sorpresa. Hoy tenemos un episodio especial, un episodio distinto, pero vamos a ver. No porque sea distinto no quiere decir que no venga con algo nuevo de parte de Dios. Yo creo que más bien todo lo contrario. Viene con doble propósito porque detrás de esta historia se formó una nueva y más bonita, ¿verdad, David? Así es, Tony. Y bueno, ¿qué le parece si en este momento los presento? En este momento en pantalla están viendo a este hermoso matrimonio. Aquí tienen a Carla y tienen a Nacho. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Hola, muchas gracias. Yo me siento muy honrada de estar acá con ustedes y poder compartir nuestra historia que Dios trazó en un libro y la estamos viviendo. Bueno, para mí también es un gusto estar acá. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y esperamos que este momento sea de bendición para todas las personas que lo estén viendo. Así es, y vamos a ver, Nacho ahorita decía algo, esto es con mucha intención, con mucho propósito, y de pronto si usted no se ha suscrito al canal, lo invitamos a que lo haga, que nos siga en las diferentes redes sociales y demás. Ahora, sin más preámbulo, David, creo que le podemos dar inicio. Carla y Nacho, de verdad para nosotros es un privilegio que estén aquí acompañándonos, y para dar inicio nos gustaría pues saber un poquito de la historia de ambos. De pronto ahorita son un matrimonio, ¿verdad? Pero queremos saber un poquito la historia individual de cada uno. Entonces no sé si gustas, Carla, empezás vos primero comentándonos un poquito sobre tu vida, de dónde vienes, dónde naciste, cómo te criaste y demás. De acuerdo. Bueno, yo soy de varios lados. Nací en San José, pero nosotros vivimos con mi mamá en muchos lugares, por cuestión de alquiler, renta de casa. Pero siento que en mi vida empezó cuando empecé a vivir en Acerrí. Ahí empezó como el propósito que Dios tenía para mi vida. Cuando nosotros empezamos a vivir en Acerrí, después de una travesía, ¿verdad? Como les comentaba, nosotros, como le digo, vivimos mis hermanas gemelas y yo, vivimos con mi mamá todo este tiempo. Tengo otras dos hermanas, pero ya ellas se habían ido de la casa, se habían independizado. Y cuando nosotros vivimos con mi mamá y todo, mi mamá era nuestra mamá y nuestro papá a la vez. Uh-huh. Una mujer extraordinaria, una mujer que quiero honrar y poder mencionar acá porque es una persona que admiré muchísimo. Fue una de las personas más importantes de mi vida y una de las personas que llegó a cumplir el propósito de nosotros. Uh-huh. Suena loquísimo ahorita al inicio, pero todo se deriva en ella, cómo nos conocimos nosotros. Bueno, nosotros estudiábamos, vivíamos con ella. Ella en ese tiempo, ella le gustaba mucho salir a bailar, le gustaba mucho este tipo de cosas, ¿verdad? Y en este tiempo de su vida, ella empezó con un problema. El problema de ella era el alcoholismo.
Nosotros en ese momento no nos dábamos cuenta porque pensábamos que era normal o no nos metíamos con ella porque ella era la jefa de hogar, ella era la que teníamos que hacerle caso a lo que ella nos dijera porque era la jefa de hogar, pero no pudimos detener el hecho que ella empezara con su problema, ¿verdad? Con su enfermedad. A raíz de esta enfermedad, nosotros logramos conocernos. Si gusta, Ignacio cuenta su historia para después entrelazar. Ahorita las entrelazan. Ajá. Ok, muy buen contexto nos diste. Y ahora Nacho va a contar también un poquito. Y ya ahorita conectamos las dos historias. Bueno, yo también, yo soy de Acerrí, yo sí soy de Acerrí, de pura cepa, acerriceño. ¿Qué les puedo decir? Yo, bueno, pues de una familia creo que como la mayoría de todos, ¿verdad? No perfecta, ¿verdad? Con situaciones, con problemas, una familia que vamos a ver, lastimosamente siempre su entorno fue el licor, ¿verdad? La fiesta. Yo me crié en ese ámbito, en ese contexto y de mis papás siempre estuvieron juntos, ¿verdad? Pero siempre hubo esa problemática, ¿verdad? Hasta la fecha, hoy en día, pues gracias a Dios ellos están juntos. Hoy es diferente, ¿verdad? Pero a raíz de eso, ¿verdad? Lastimosamente era casi un hecho, ¿verdad? Porque no había alguien ya en el círculo íntimo, casi que ni fuera, ¿verdad? De toda mi familia, es decir, toda mi familia siempre tuvo esa situación. Entonces, era evidente que en algún momento yo iba a tener que, pues, que empezar a probar lo que no debía probar, porque era muy frecuente, siempre me crié viendo eso, como que toda celebración tenía que enfocarse en eso, ¿verdad? Y Fue algo que viste desde tu niñez, algo, ¿verdad? total. Y pues en mi adolescencia, mis dos hermanos mayores, ¿verdad? Somos tres nosotros, tengo dos hermanos mayores, una mujer y otro hombre. Ellos tienen bastante diferencia de edad conmigo, 10 y 12 años, entonces hubo un tiempo en el que yo en la adolescencia pues estaba solo, ¿verdad? Y ahí estuvo la mayor problemática, ¿verdad? Incluso mi mamá, que también, ¿verdad? Mi mamá, pues ella tuvo problemas de alcoholismo y en ese tiempo yo estuve solo, fue en mi adolescencia cuando ella tuvo la problemática. Yo empecé a refugiarme, a creer que eso era lo que se necesitaba, ¿verdad? Hacer para distraerse y evidentemente todo el impacto emocional o las carencias emocionales que tenía, ¿verdad? A raíz de todo eso que vivía y estando en la adolescencia solo, pues me llevaron a tener contacto con el licor, las drogas, al punto de que terminé refugiándome totalmente en eso, ¿verdad? Entonces, de mi mamá se convierte en una bendición después de ella salir, porque ella sale, cuando ella sale de su alcoholismo, yo entro en mi etapa de alcoholismo, ¿verdad? Fue muy duro para ella, porque ella estaba lidiando con su proceso y tuvo que lidiar con el mío, ¿verdad? Pero ella fue la que se paró en la brecha, ¿verdad? Y empezó a buscar ayuda de todo lado y gracias a Dios llegó a la clave que es Dios, ¿verdad? Bueno. Ella llegó ahí al punto, empezó a abrir brecha, ¿verdad? Empezó a ver a Dios de otro modo, a interceder, empezó a aprender otras cosas y ahí empezaron a suceder cosas en mí, a pesar de que estaba tan mal, tan perdido, ¿verdad? Hoy por hoy me doy cuenta, ¿verdad? En aquel momento, pues en aquel entonces no lo sabía, había rebeldía. Ella intentaba que gente orara por mí, que yo asistiera a una iglesia, ¿verdad? Pero yo estaba en total rebeldía. Estaba muy mal, me convertí, yo no sé si de pronto llegue a las personas del barrio en el que yo me crié, pero si hay alguien de mi barrio que me está viendo, pues puede dar fe de eso. Si usted le pregunta, pues quién era yo hace 10 años, pues era el chichero del barrio, ¿verdad? Me convertí. Pasé de ser el niño que era, ¿cómo se puede decir? El del pelito bonito, Ajá, el todo chiquito lindo. bueno, el chiquito de casa, el que no mataba ni una mosca, a convertirme en el chichero del barrio y en un problema para mi familia, ¿verdad? Ok. Ahí ya nos están dando un poquito de contexto, ¿verdad? Y ahora, para poder llegar y unir estas historias
que ustedes nos están contando de dónde vienen. ¿Cómo inicia la relación de ustedes dos? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Y cómo este contexto que nos dieron se une. No sé si... Como les comentaba, ¿verdad? Mi mamá con sus problemas, con su enfermedad de alcoholismo, nosotros tenemos que buscar ciertas instituciones y todo esto para ingresarla a centros de rehabilitación, porque la fe de nosotros es que ella pudiera salir de su alcoholismo, ¿verdad? Yo recuerdo que en ese momento yo no tenía mucho entendimiento qué era el alcoholismo, pero nosotros asistíamos a las reuniones con ella porque solamente así se podía. Ella quería que la acompañáramos y todo esto. Entonces ahí empecé a entender a mi mamá en su alcoholismo, ¿verdad? Hubo un día en el que ninguno de nosotros quisiera que llevara a la mamá, al papá o a un tío o hermano a una reunión de alcoholismo, una reunión de alcohólicos. Yo decía, ¿por qué mi mamá? O sea, mi mamá toda ella coqueta, toda linda, ¿y por qué tiene que estar en un sitio de estos? Entonces, en Acerrí hay un lugar donde se reúnen AA, en el centro de Acerrí y un día yo tuve que llevar a mi mamá. Yo estaba enojada, muy enojada ese día porque yo decía, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi mamá tiene que asistir a esos lugares? Si esos lugares puros señores y todo. Llego a este lugar, y yo como estaba molesta, me siento con ella, pero aún así la llevo, yo me siento con ella, acompañándola, apoyándola en todo momento. Y recuerdo que pues ella se quedó escuchando, ¿verdad? Y todo, pero me incomodó un señor que estaba al lado y me fui para atrás de la reunión y la dejé a ella adelante. Recuerdo que en ese momento, cuando me voy para atrás, un señor me explica y me dice que yo no puedo acompañar a mi mamá en las reuniones. Y yo le digo, pues en ese momento yo decía, no, pues genial. Ni por si yo no quiero estar aquí tampoco, o sea, es incómodo estar una persona que no tenía problemas y teniendo a su mamá ahí es un poco incómodo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Ignacio estaba, cuando yo me fui para atrás, Ignacio estaba ahí atrás. Y quedaste flechada. Estaba recibiendo. Fue inevitable. En ese momento, él estaba recibiendo. Yo estaba llevando a mi mamá para que ella pudiera restaurar su vida e Ignacio estaba recibiendo. Entonces fue súper loco, pero bueno, cuenta usted la otra parte de la historia. Sí, yo tenía mi tiempo ya buscando, ¿verdad? Cómo poder salir, ¿verdad? De esta situación. Y AA es un programa, pues yo creo que es el ideal para la persona que tiene esa problemática específica. Yo creo que los números no mienten en nada, ¿verdad? Y es un programa que si la persona logra la constancia, a pesar de lo difícil y duro que es salir de un proceso de esos, pues le funciona. Y le ha funcionado a millones de personas a nivel mundial. Solo por hoy. A millones de personas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, es complicado para la persona que pasa el problema, porque una de las cosas que menos queremos, yo creo que esto pasa en todo, ¿verdad? Cuando estamos mal en algo, el principio de todo es aceptar que estamos mal, y ese es el pequeño detalle que hace que todo cambie, pero es lo que más cuesta, aceptar que estoy fallando en algo, y al alcohólico no quiere aceptar que está mal, que todo su entorno está mal, que está mal emocionalmente por el licor, que está mal su familia por el licor, y mucho menos ir a una reunión. A ver, parece ilógico, porque no me daba vergüenza estar en una acera en mi barrio, pero sí me daba vergüenza entrar a un lugar, que era lo que Carla decía, ¿verdad? Parecía absurdo, pero su mamá a veces la encontraban tirada en algún lugar, pero nos daba vergüenza tener que llevarla a un lugar en el que de pronto le iba a ayudar a hacer cambiar, el bien. ¿verdad? Sí. Pero bueno, en fin, yo estoy ahí, estoy recibiendo, ¿verdad? Tomo un día la decisión, me costó un montón
Llegué a la cuadra, hay una cuadra, me di como 2 vueltas a la cuadra antes de entrar ahí a ese lugar, pero di ese momento, quizá de vergüenza, podemos llamar, pero no es así, o de reconocer algo malo, trajo algo bueno en mi vida, ¿verdad? No solamente el empezar a cambiar, ya estaba cambiando mi vida, sino, pues, ir conocer a Carla, y ella, pues, llegan a ese lugar, ¿verdad? Y los grupos, vamos a ver, son muy reducidos, casi muy poca vez llega alguien nuevo, lastimosamente, porque hay mucha gente con la problemática, ¿verdad? Y lo ideal sería que se llenara, ¿verdad? Pero entonces cuando alguien nuevo llega, es muy evidente, ¿verdad? Ver el contexto, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que veo es, quién será el problema, ¿verdad? O pueden ser las dos. Vos llegaste primero. Ajá, yo ya tenía mi tiempo en el grupo, ¿verdad? Entonces ellas entran ese día, yo me quedo analizando y sigo con mi reunión, ¿verdad? Veo una muchacha muy joven, ¿verdad? Pero lastimosamente pasa, ¿verdad? Al menos yo era muy joven, ¿verdad? Tenía 22 años, ¿verdad? Y ella llega atrás y cuando está atrás, ¿verdad? Se sienta, ya se levanta, se sienta atrás mío, yo escucho la conversación, ¿verdad? Y este señor, ¿verdad? Con una voz, ¿verdad? Gruesa, con una cara de testimonio que él no la podía evitar, pero era un señor de muchos años en el programa, pero muchos son muy estructurados. Pues le sirve, gracias a Dios no beben, pero a veces eso puede hacer que la gente de pronto se aleje, y eso era lo que iba a pasar con ellas y era lo que yo no quería. Yo estaba en mi proceso y quiero ayudar a las personas, ¿verdad? Hablo de quería porque estamos hablando de la historia. Y entonces yo escucho que le dice, usted no debería estar aquí en la reunión. Bueno, le pregunta quién es, ella le dice que es la mamá, le dice, usted no debería estar aquí, la persona que tiene problema tiene que venir solo. Y a ver, es lo ideal, pero si una persona necesita, ¿verdad? Pero ellos vienen con esa estructura, tal vez alguien se lo enseñó a él así, tal vez a él le funciona así, pero no quiere decir que a todos nos funcione igual, ¿verdad? Que esa sea la esencia. Entonces yo dije, los van a echar. Yo necesito ver qué hago para que ellos puedan quedarse. Por lo general en estas reuniones hay alguien que preside, ¿verdad? Yo no quería tomarme atribuciones ni nada, se pueden dar como en todos lados especulaciones y demás, no iba a hablar directamente con ella. Entonces cuando concluye la reunión voy a la mesa y le digo al amigo que era joven, igual como en mi edad, a Josué le digo, Josué, vieras que fulano le dijo a esta muchacha tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces yo siento que ellos no van a volver. Si la señora necesita, ¿verdad? Que la acompañen de momento, pues que la acompañen. ¿Cómo podemos hacer para hablar con ella? Ahorita la llamamos, ¿verdad? Al final de la reunión, entonces la llamamos y la intención siempre fue poder ayudar, ¿verdad? Entonces le dimos los tres números, incluso llamamos a una mujer que estaba en el grupo, ¿verdad? Para que esa mujer se contactara con ella, para que no se viera, porque se puede decir, muchacha nueva, bonita, ¿verdad? Y estos chavalos van con otra intención, ¿verdad? Pero entonces llamamos a la muchacha, entonces le dimos los tres contactos, primero a la muchacha, primera opción, ¿verdad? Para que pudiera conversar con ella, para que la pudiera orientar. Y yo creo que ahí te toca a vos, mi amor, para ver cómo llegó el mensaje a mí. Bueno, días después, yo recuerdo que mi mamá, seguía mal, la verdad. No, en ningún momento mejoraba. Y yo necesitaba que ellos me ayudaran, ya que yo supe que ellos ayudan, bueno, que es en ese lugar una persona con este tipo de enfermedad pueden cambiar sus vidas. Entonces yo pues le escribo a la mujer, a la muchacha que menciona Ignacio, le escribo y ella pues sinceramente no como que no tuvo mucho interés porque seguramente ella estaba también pasando por una situación, entonces pues no podía pues ayudarme. Le escribo al otro muchacho y tampoco, ¿verdad? Luego yo pienso en escribirle a Nacho porque él me escribieron en el papel Nacho y yo, Nacho, ¿cómo se llamará? Porque yo no sabía que a los Ignacios les decían Nacho, pero digo yo le voy a escribir porque él era ya, ¿verdad? Le escribo y
de parte de él, desde ese día, bueno, desde el día de la reunión que asistimos hasta el día de hoy, he recibido ese apoyo. Y cuando yo a él lo conozco, él me hace entender el problema de mi mamá. No solamente yo, como les explicó él, la mamá de él también tuvo problemas de alcoholismo. Entonces, él me enseña a mí cómo es vivir desde la perspectiva de hijo, ver a su mamá con problemas de alcoholismo y también desde la otra cara de la moneda, que es por qué mi mamá se comportaba de esa manera, por qué mi mamá tenía problemas de alcoholismo. Y a raíz de eso yo pude entender muchísimo a mi mamá en su proceso, en su enfermedad, porque vamos a ver, vamos a ser honestos, entender a un alcohólico es muy complicado, es un mundo y es algo muy complicado. El alcohólico y el drogadicto es personas con un comportamiento tan diferente que la sociedad no está lista para convivir con una persona alcohólica o con problemas de adicciones. Entonces, a mí me costaba mucho como hija poder entender a mi mamá, poder convivir con mi mamá, ¿verdad? Entonces, conozco a Ignacio. Ignacio me ayuda muchísimo a mi mamá también porque él hablaba con ella y todo. Pero bueno, en este momento ya él me apoyaba y todo, y ahí se dieron como una cita, tuvimos, y de ahí empezamos ya la historia, digamos, de amor, por decirlo así. Nacho no lo va a admitir, pero yo sé que eso fue intencional. Men, yo creo que yo nunca he dicho esto, pero, o sea, mi intención siempre fue ayudar, pero cuando yo conversé con ella, no sé cómo men, yo sentí algo como que, no sé cómo explicarlo, como que, men, como si lo hubiese conocido Hace mucho tiempo. toda mi vida. Como que tenía la certeza de que ella iba a acudir a mí, men, pero o sea, yo no lo hice con esa intención, pero no sé, como que lo sentí, men. Qué bonito. Yo dije, men, ella, porque yo sé que yo la puedo ayudar. Y lo hizo, men, nunca se me olvida, fue un 15 de septiembre, ella me puso el mensaje, men, y de ahí no paramos de hablar, pero siempre fue la intención ayudar en el proceso. Y conversábamos porque, men, evidentemente, como dice Carla, pues una persona que tiene una problemática de alcoholismo es complicado, el entorno es muy complicado, es muy duro y necesitamos entender muchas cosas, necesitamos desahogarnos, necesitamos buscar una salida. Entonces, las conversaciones eran muy constantes, ¿verdad? Y luego, pues, de ahí al tiempo, las cosas tomaron pues otro rumbo, pero siempre fue la intención, primero fue ayudar. Y en el momento de esa primera cita, por así decirlo, Nacho o Carla, no sé, cualquiera de los dos me puede contestar, vos en ese momento, ¿cómo estabas, Nacho? O sea, ya te sentías mucho mejor, ya tenías de Sí, pronto más dominio en el querer, pues, tomar esa decisión, ¿verdad? O sea, ¿cómo estabas en ese momento? total, men, yo tenía 2 años de haber dejado de tomar, 2 años de tener un proceso, men, incluso, eh, pues sí, yo mencionaba que Alcohólicos Anónimos es un programa pues bueno, pues lo es total, para el que tiene el problema específico, pero lo que cambia mi vida totalmente, men, fue conocer a Jesús. Ujú. Entonces, por mi problema, men, no todos los procesos son iguales, ¿verdad? Pero por mi situación, por la gravedad de mi alcoholismo, ¿verdad? Em, pues yo conozco a Jesús, men, él cambia totalmente mi vida, ¿eh? Pero necesitaba, pues, entender más qué era lo que me sucedía. Y si no lo hablaba con alguien que tuviera el problema, pues no lo iba a comprender, ¿verdad? Esto en lo natural. Entonces, por eso llego a AA, ¿verdad? Pero ese don de servicio, men, del lugar que fue el que cambió mi vida, men, totalmente, que es, bueno, en aquel entonces, Visión de Impacto, ¿verdad? Hoy por hoy, Impact Global, ¿verdad? Eh, que es una casa que transiciona, men, con solo el hecho del nombre que lo estoy mencionando, y yo creo que
que todos los que somos parte, ¿verdad? De esa casa, transicionamos con ella porque digo, yo por hoy no soy pues, la persona que llegó, ¿verdad? He transicionado crecido con la casa y cambió mi vida, men, total. Yo empecé a estudiar en Impact Global, men. En aquel entonces había un programa que se llamaba Avanza. Em, Ese impulso, men, lo tengo que mencionar, men, el apóstol Iván, men, ha cambiado mi vida totalmente, men. Esa ha sido la clave. Eh, la forma en la que nos enseña, bueno, yo creo que acá, todos los que estamos acá, ¿no? Él ha sido de mucha bendición y es ese impulso y esa pasión que él tiene por enseñarnos a depender de Jesús y eso fue lo que transformó mi vida, men. Empecé a estudiar, eh, empecé a trabajar, ha sido un proceso porque ya en el tema personal, ¿verdad? Hay cosas que de mi pasado Dios ha tenido que trabajar conmigo, ¿verdad? Y me ha costado, proceso complicado, pero, men, hoy por hoy, cuando yo llegué, men, y cuando dejé de tomar, lo último que había concluido en mi vida había sido el sexto grado. Tenía 10 años de mi vida desperdiciándola en las drogas y en el alcohol. Y, men, eso fue a los 22 años y hoy por hoy, pues estoy estudiando una carrera universitaria, estoy casado, y soy cabeza de hogar, ¿verdad? Impensado para aquel joven de 22 años, tengo un puesto en una entidad pública, de gobierno, un trabajo estable, que me costó mucho llegar ahí por el proceso personal, ¿verdad? Que Dios tenía que trabajar en mí, pero o sea, mi vida cambió totalmente, y a raíz de eso, de ese servicio y eso que estaba aprendiendo en casa, yo lo llevé a ese lugar y por eso yo sabía que podía dar algo diferente De a lo que hecho, tenía el programa, perdón, mi amor, sin pasarle por encima al programa doble A, ¿verdad? Sino yo sabía que tenía el servicio, lo que Jesús me estaba dando a mí y yo creo que eso fue lo que, lo que hizo que pues ella, o bueno, Dios hizo que ella acudiera a mí porque sabía que había algo diferente que le podía dar. y de hecho la primera cita de nosotros fue en la iglesia. Él me dijo, llegue a un grupo de amigos que va a ver, y yo, está bien, él me envió un Uber, yo llegué al sitio y era, en ese Hasta momento, Uber le pagó. en ese momento, visión de impacto. Y hasta la fecha, estamos, bueno, él ya estaba, como comenta, desde antes, y yo desde ese entonces ya no me separé más del apóstol porque también marcó muchísimo mi vida y lo recomiendo. Buenísimo. Y una pregunta. Antes de empezar a grabar, yo les decía que la historia de ustedes me encantaba por el hecho de que tal vez el momento más difícil de cada uno se convirtió en el momento de mayor bendición por una promesa eterna. Al final, lo que ustedes están viviendo ni siquiera es una simple respuesta a Dios, porque las respuestas son momentáneas, pero las promesas de Dios son eternas y un matrimonio es una promesa de Dios. Vos llegaste por tu mamá, vos llegaste por tu voluntad propia, ¿verdad? Por tu vida. Pero cómo Dios transformó eso. Hoy, como Nacho y Carla, ¿qué propósito le han encontrado a toda esta historia de amor? Yo creo que es el mejor propósito por el apoyo y el equipo que nosotros hemos formado. O sea, más que un matrimonio, más que un papel, más bien, creo que lo importante de un matrimonio es formar un equipo, que si este necesita ayuda, el otro esté para apoyarse, que si este necesita, que si el otro se quedó un poco atrás, el otro llegue y lo jale, ¿verdad? Porque creo que de eso se trata un matrimonio y eso lo encontré en él. Entonces yo creo que ese momento, y suena súper loco porque como usted indica, el proceso de mi mamá no fue para nada fácil, fue una situación bastante complicada, pero
Dios con esa complicación y todo esto, ese dolor que yo estaba pasando, transformó eso en un propósito. Mi mamá, bueno, ya digamos, concluyendo con lo de mi mamá, fuimos tanto equipo que yo pasé por la etapa más difícil de mi vida, que fue que mi mamá, un día, ella me iban a llegar a avisar que ella estaba bastante enferma. Yo no estaba en ese momento, yo me fui a trabajar, pero Ignacio estaba en la casa. Entonces Ignacio llama a mi hermana y le dice que vaya a la casa de mi mamá porque mi mamá está bastante mal, ¿verdad? Llega mi hermana a la casa y mi mamá un tiempo más y quizás la hubiéramos encontrado fallecida. Por este mismo tema, el problema, la enfermedad de alcoholismo que ella tenía. Mi mamá entra al hospital, fueron 22 días en total que ella estuvo en el hospital. En esos 22 días ella entra con una encefalopatía hepática. Eso es que el hígado ya no funciona y una sustancia del hígado llega a la cabeza, al cerebro. Entonces entra como un coma. En el hospital a nosotros nos dicen, su mamá no va a poder salir de ese estado porque nadie sale de ese estado. Pero nosotros confiando en Dios y pidiéndole a Dios, orando muchísimo, nosotros creemos que Dios sí lo puede realizar. Porque nosotros lo único que pensábamos y necesitábamos era que ella recibiera a Cristo en su corazón, como Dios ya tiempo atrás lo había hecho con nosotros. Mi mamá días después despierta de este estado, cuando ya nos habían dicho que no se podía, y el doctor dice, no sé cómo, pero despertó de este estado, está lúcida, ¿verdad? Nos reconoce, compartimos con ella y lo más importante es que ella recibe a Cristo en el hospital. Cuando pasa esto, ¿verdad? Nosotros, Dios nos da la oportunidad de disfrutar con ella, de pasar tiempo con ella, de sonreír, ¿verdad? Sin saber que estos eran los últimos momentos que íbamos a pasar con ella. Pero, bueno, recibe a Cristo, comparte con nosotros unos días y días después entra nuevamente en el estado con el que ingresó al hospital, que es una encefalopatía hepática. Recuerdo que en ese momento yo venía del trabajo, un miércoles, bueno, un lunes nos llaman primero para que nos despidamos de ella. Y días antes nos habían dicho, preparen todo, porque su mamá tiene una situación terminal en esta fase del alcoholismo. Y nosotros nos quedamos como, o sea, ¿en qué momento, verdad? Entonces un día vengo del hospital y un miércoles, y ese día yo sentí de parte de Dios que Él me decía, hoy es el día. Y yo no lo quería aceptar, pero un día antes yo pude entregarla a Dios, porque yo le decía a Dios, Dios, no puedo decir que se haga su voluntad, porque yo sé que su voluntad es o se queda o se va. Y yo no quería que ella se fuera, ¿verdad? Entonces, un día antes de ese miércoles, recuerdo que yo le digo a Dios, Dios, haga su voluntad, porque yo la veo a ella con muchísimo dolor. Entonces, hasta ese momento pude decirle a Dios que hiciera su voluntad. El día siguiente, miércoles, llegó del trabajo al hospital. Y cuando llego ya mi mamá estaba agonizando. Cuando entro a verla, yo la vi bastante mal y yo lo único que le susurré al oído fue, ma, si tiene que irse, váyase. Nosotros vamos a estar bien. Le prometo que nosotros vamos a estar bien porque Dios va a estar siempre con nosotros. Y ella a las horas, ella, los doctores, un doctor, bueno, un director de enfermería, se llama Ángel y su nombre lo dice todo porque fue un ángel para nosotras. En ese tiempo estaba terminando un poco el tema del COVID y todo esto, no dejaban entrar tantas personas en una sala de hospital, ¿verdad? Pero este señor nos deja ingresar
a las 5, o sea, éramos 5 hijas de mi mamá, a las 5 nos deja ingresar y a mi padrastro en ese momento. Éramos 6 personas en la sala de hospital con mi mamá. Y Dios nos permite y nos da la dicha de que podamos verla en su último aliento, en su último momento de vida. Y no fue un momento como el que normalmente las personas creen, que se caen al piso llorando, empiezan a llorar, a gritar, ¿verdad? No. Este momento fue como con demasiada paz, se sintió demasiado el Espíritu de Dios en ese lugar. Entonces mi mamá fallece, pero algo que ella sí me había dicho cuando estaba en su momento de lucidez fue que ella se quedaba tranquila porque yo tenía un hombre como Ignacio al lado. Ella se quedó tranquila porque ella sabía que yo estaba con una buena persona. Entonces creo que todo este propósito, todo lo que pasamos y todo esto, siento que ahí es donde yo le agradezco a Dios por todo lo que había pasado y le agradezco tantísimo por haberlo conocido. Quizás en una situación complicada, una situación difícil, porque fue muy difícil para mí y para él, pero Dios unió un propósito. Y ha sido mi apoyo, ha sido mi fortaleza en momentos en los que solamente él y yo sabemos que solamente he estado llorando y él solamente me abraza porque extraño a mi mamá. Y él es el que ha estado ahí como un apoyo. Entonces, por eso les digo que un matrimonio es eso, un equipo. No hay más. O sea, es un equipo con Dios, solamente los tres. Dios une propósitos, ¿verdad? Y yo creo que no debemos afanarnos en buscar algo que ya Dios todo, la Biblia dice que todo lo que está bajo el cielo tiene su hora, tiene su momento, ¿verdad? Y evidentemente, pues el matrimonio, ¿verdad? La persona que Dios tiene para nosotros, pues Dios lo tiene. Y Dios es experto en eso, en unir propósitos cuando esperamos en Él, ¿verdad? Nosotros no nos desesperamos, como dijo Carla ahorita, estábamos en los peores momentos de nuestras vidas, posiblemente. Bueno, ya yo estaba saliendo, pero era una etapa dura de mi vida y Dios pues nos unió en ese momento, o sea, Dios tiene el momento adecuado, aunque sea el momento difícil, un momento complicado que usted crea que está viviendo, Dios tiene algo bueno para ese momento. Entonces, Dios tiene la persona idónea, la persona ideal para que pueda usted cumplir su propósito junto con ella. Solamente hay que esperar, ¿verdad? Y Dios va a suceder. La Biblia en Génesis 2:18 dice que, pues, que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Cierto. Y le hizo una ayuda idónea. Y la ayuda idónea, pues sí, tiene que ver con algo que se acopla, algo que es apto, ¿verdad? Y por eso hay que esperar. Entonces, es lo que decía Carla, es formar un equipo. Dios tiene esa persona que va a ser un equipo. Entonces, de pronto, si andamos corriendo, pues vamos a tener que asumir las consecuencias y cometer errores. Y por eso es que ha pasado situaciones. No quiere decir que sea fácil, porque pues un matrimonio no es fácil, pero cuando es el del propósito, todo se acopla, todo es apto y se forma un equipo, ¿verdad? Qué bonito y qué lindo eso que nos decías, porque la Biblia dice en un proverbio que el hombre que encuentra una esposa encuentra un tesoro. Y me parece, Nacho, que usted ha encontrado pues su tesoro, ¿verdad? Porque ella estuvo en un momento donde vos la ocupaste, pero ella sin saber, en algún momento ella iba a ocupar de vos, perdón. Entonces, es muy bonito como Dios une todos estos propósitos y el proceso de ambos, ¿verdad? Que al final ustedes nunca se lo iban a imaginar. Vamos a ver, seamos realistas. ¿Quién iba a imaginarse que en una reunión de esas iba a estar mi esposo o mi esposa? En un lugar donde más bien uno está buscando construirse, arreglarse, no sé. Entonces,
me parece demasiado increíble porque ahí es donde nos damos cuenta que de verdad Dios puede hacer lo que sea. Es más, Dios no necesita nada para hacer algo. Entonces, me parece una historia muy bonita, muy linda. Eh, y muchachos, me gustaría hacerles una última pregunta antes de finalizar el podcast y es que, ¿qué le dirían a ustedes a esas personas de pronto a esos noviazgos o de pronto sean personas que se están conociendo y están empezando a salir? ¿Qué les aconsejarían a ustedes para hacer las cosas bien, para hacer las cosas de una manera correcta? De pronto estén pasando algún proceso similar, de pronto no, ¿verdad? Porque ahora vos lo decías, todo el mundo lleva procesos diferentes, todos los manejamos de una manera diferente, pero yo creo que el escoger la persona con la que uno quiere estar toda la vida es una decisión, creo que de las más importantes como personas que debemos de tomar. Entonces, vamos a ver qué nos aconsejarían ustedes como matrimonio a todas esas personas que nos están escuchando. Yo tendría 2 consejos que he aprendido en estos 5 años. Lo primero es poner a Dios como número 1 y nosotros dos como el número 2. Siempre Dios en todo número 1. Lo otro es, lo que tiene que pasar, va a pasar. O sea, corramos, brinquemos, saltemos, lloremos. Lo que tiene que pasar, va a pasar. Y si ponemos a Dios de primero, todo va a pasar para bien. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y yo no sé si vos tenés algún otro consejo. Sí, pues di no correr. No correr. Este es un tema que hay que tomárselo con calma, ¿verdad? Pues la gente dice que a la gente que se lo va a llevar el tren y todo ese tipo de cosas que escuchamos, pero como decía Tony, es una decisión muy importante, ¿verdad? Y, y Dios es, pues es la clave. Es decir, esperar, tal vez suena cliché, pero es esperar el tiempo que Dios tiene destinado. Y Dios lo tiene. Dios tiene, así como yo no creo que Dios solamente en aquel entonces, del verso que les mencionaba ahora, dijera la ayuda idónea solamente para, no, pues cuando Dios hizo ayuda idónea para el hombre, dice, ¿verdad? En ese momento era Adán, pues sí, era para nosotros. Entonces, Dios tiene la persona idónea. Solamente no hay que correr, ese es el consejo que yo haría, no correr y siempre pedirle dirección a Dios en todo, en esto, ¿verdad? Que es un tema muy importante, que es el que estamos hablando, pero yo creo que aplica para todo, ¿verdad? Dios siempre tiene que ser la guía, Dios siempre tengo que pedirle la dirección a Él. Amén, así es. Y bueno, con esa pregunta finalizamos el podcast y queríamos, antes también de finalizar, primero quería decirles que la historia de ustedes también es una historia para alguien que esté pasando el alcoholismo. Decirle, hey, sí se puede, ¿verdad? Claro. Claro que Entonces, se puede. personalmente, acá abajo en la descripción van a ver todos los grupos de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos que hay en todo el país, porque sí funciona, ¿verdad? Ellos son prueba viviente que sí funciona. Su servidor aquí es prueba de que sí funciona también. Y también ustedes son una inspiración, tanto para matrimonios como para todo aquel que en algún momento quiso dejar el alcohol y también para todos los que seguimos viviendo solo por hoy, Así ¿verdad? es. Entonces quería decirle que muchas gracias por eso. Y tenemos pues, como un recordatorio del propósito que ustedes tienen vivo. Tenemos un detalle que queremos darles por estar acá con nosotros. Este segmento se llama La caja blanca. La Caja Blanca. Ahí para Carla y para vos. Gracias. Y que cada vez que Gracias. utilicen esto, se recuerden del propósito. Que en algún momento Dios les puso por medio de todo Se esto. volvió al revés. Háganle un unboxing ahí y si quiere le dicen a la gente Qué que hay. bonito. Qué bonito, muchas gracias. Si quieren lo leen ahí.
Dice, gracias por dejar tu huella en nuestro espacio. Con cariño, David Mills y Anthony Barquero. Así es. Confesiones Ajá. Podcast. Síganlos Muy fresa. en YouTube y Spotify. No, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. No es casualidad que hayan estado aquí acompañándonos a nosotros y de pronto a todas esas personas que nos están escuchando. Yo creo que esta es una historia para que usted se inspire en personas como ellos, una historia de amor y un matrimonio tan lindo y tan ejemplar, ¿verdad? Como el que son ellos dos. Entonces, si usted quiere estar aquí con nosotros, le invitamos a que llene el formulario que está aquí abajo en la descripción. Entonces, sin más, esto sería el episodio del día de hoy y nos gustaría que nos despidan nuestros invitados de honor. Un gusto haber compartido este rato con todos ustedes. Gracias a Tony y a David por este espacio y espero que, pues sí, que siga siendo bendición, que Dios los haga crecer con ese propósito, para que las personas que escuchen pues reciban algo de parte del cielo, y fue un gustazo compartir con todos ustedes. Mucho Nos gusto y vemos. muy honrada de estar acá, y ojalá este testimonio y esta historia de amor les haya calado y también que ayude a las personas que lo necesitan también. ¡Chao! Gracias, chao.